Sean bienvenidos. Recibe un caluroso saludo. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre para mí es una oportunidad y yo le llamo una bendición el poderme acercar ahí donde tú estás y poderte llevar o trasladar de lo que Dios me ha dado. No te apartes, hoy vamos a finalizar este discipulado, lo que el Señor busca. Y recuerda, siempre ten un cuaderno, apunta todo lo que escuchas porque todo eso se retiene y obviamente no se olvida en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu dirección, por tu instrucción. Señor amado, háblanos, te lo pido. Y que seas tú propicio en todo lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado enseñando acerca de cómo es que Dios anda buscando. Y Él, cuando encuentra algo conforme a ciertas características, como que le da placer, le agrada, porque Él dice, no en balde busqué, al contrario, encontré. Y así vimos, ya llevamos nuestro cuarto discipulado y hemos estado enseñando un montón de cualidades que Dios busca. Algunas son agradables y otras son, pues, desagradables. Pero que el Señor nos haya en nosotros haciendo las cosas correctamente, en todo sentido. Bueno, ¿qué es lo que Dios busca? Dice en 2 Crónicas, capítulo 16, verso 9, de esta manera. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. O sea que Él anda buscando, encuentra para fortalecer. Y aquí pues es una sanción que le da a este rey Asa, porque aunque él buscó al inicio al Señor de todo corazón y pues prácticamente liberó a ese pueblo de la idolatría, posteriormente cuando vino la prueba, por cierto, la prueba viene, siempre va a venir para probar lo que hay en el corazón. Él, en lugar de buscar a Dios, buscó pues la ayuda de externos y sobre todo personas que no tenían temor de Dios. Entonces el Señor le dijo, has obrado neciamente y la guerra te perseguirá siempre en todo sentido. Cuando uno piensa, ¿será que las pruebas vienen? No es que las pruebas nos están al acecho, no, sino que como que el Padre permite ciertas angustias, tribulaciones, persecuciones para probar el corazón, inclusive para fortalecernos, porque eso nos da carácter y nos ayuda a mantenernos firmes en todo sentido, ¿verdad? Por supuesto que el Padre anda buscando. Recuerdo esta parábola que el Señor Jesucristo habló sobre el hijo pródigo. ¿Se acuerda tan hermosa esa parábola? Cómo es que un par de hermanos, Dios les entregó, el Padre, más bien dicho, que es figura de Dios, pues, el Padre, contó Jesucristo, les entregó su herencia completa. El hijo mayor se quedó con el Padre y con su, pues, herencia. Pero el otro, con su patrimonio, se fue y la malgastó. Dice que tuvo una vida inmoral terrible. Y hasta que se quedó sin ni un centavo y ya nadie lo ayudó, terminó alimentando cerdos. Y en eso dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mejor regreso a la casa de mi padre. Y usted ya sabe la historia, es una historia muy conocida. Y cuando él regresó, el padre, cuando lo vio a lo lejos, dice que él se alegró muchísimo. Se echó a los brazos de él. Pero el hijo mayor, cuando regresó y vio la fiesta, se enojó muchísimo. Y el padre, cuando lo vio, el hijo le pidió una explicación. Y el padre le dijo de esta manera, en Lucas 15:32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Imagínese qué satisfacción de su padre hallar al que estaba muerto. Según él, tal vez ya nunca lo volvería a ver,
Pero tal era su certeza, como que algo le decía, porque él dice que todas las tardes él salía a ver al horizonte, a contemplar. Qué hermoso a mí me encanta esa historia del hijo pródigo porque, ¿sabes? Me da esperanza creer que el Padre aún nos sigue buscando y espera que nosotros podemos poner a cuentas para con Él. Bueno, ¿qué son las cualidades que el Señor ha estado buscando? Bueno, estas son las que yo tengo, las que yo escribí cuando encontraba la palabra, lo que Él halla, lo que Él busca. Dice que Él anda buscando fieles, los que estén despiertos, o el que halle velando, al que esté vestido, que tenga gratitud, al que tenga en paz. Y este va en la mano con el que anda sin mancha, irreprensible, el que no está pecando, el que es veraz, el que está en Cristo, el que vive en la justicia de Dios. Y vimos la semana pasada, aquel siervo fiel y prudente que alimenta a tiempo a los suyos, a los que no mercadeen con el evangelio, el que no hagan negocios con el evangelio, el que anda sin mancha, irreprensible, y el que es conforme al corazón del Padre. Y hoy vamos a ver estas cualidades que tienen que ver como las que Dios haya, pero que no le agradan. Por ejemplo, aquellos que están incompletos, inocentes, o al que le cree, o al que anda en misticismo, ocultismos, o a los que son justificados. Bueno, hoy el Señor nos va a seguir hablando y téngalo por seguro que el Señor nos sigue dirigiendo. Yo hoy estoy muy contento porque cada vez que yo repaso y miro estos versos, esto no lo había visto, esta parte no la había encontrado. Por ejemplo, cuando él dice los incompletos, me hace recordar que nosotros somos seres íntegros, pero cuando habla que tenemos esa integridad de ser íntegro es ser completo. Tenemos que ser íntegros en espíritu, alma y cuerpo. Es más, el Señor mismo quiere que nos santifiquemos en espíritu, de alma y cuerpo. Así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en los últimos versos. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, para ser hallados irreprensibles cuando Él venga en su venida. Completos, hallados completos. Bueno, hay una expresión o un verso en la Escritura de una persona que no fue hallado completo. Y aquí estamos hablando de un hijo de Nabucodonosor. Se llama Belsasar. Acuérdase que Nabucodonosor, él entró a la arrogancia y se le olvidó dar gloria a Dios y él fue depuesto de su trono y empezó a vivir como un animal salvaje. Dice que hasta le salieron pezuñas, o sea, garras de los pies, de las manos. Cuando él vino en sí, él empezó a adorar el nombre de Dios. Y cuando él adoró el nombre del Señor, algo pasó con su hijo Belsasar, que aunque él creció bajo ese señorío de su padre, para con el Dios Todopoderoso, él no lo recibió, porque cuando él comenzó gobernando, hizo algo completamente una abominación. Él vino y estaba en una fiesta y mandó a traer todos los utensilios del templo, platos, copas, y empezó a beber y a comer en lo sagrado. Realmente eso levantó la ira de Dios, y él dice que su mano misma descendió y escribió en una pared: Mene, Tekel, no me acuerdo, Urfanzín decía. Y decía que cuando él, Tekel, Urfanzín, él decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y alguien se recordó, Daniel sabe. Y mandaron a traer a Daniel, que él había interpretado, pues, un sueño que tuvo su padre, el padre Nabucodonosor, acerca de aquella estatua
de los diferentes imperios. El imperio de oro, que era el babilónico, y el imperio medo-persa, que era la parte del pecho de plata. Pero mire lo que dice, lo que interpretó Daniel de esa escritura. Esta es en Daniel 5, 26, 28. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, Tekel, has sido pesado en la balanza y has hallado falto de peso. Todos vamos a pasar por la balanza y el Señor espera que tengamos, que completemos algún peso. Pérez, dice aquí, Urfansin, dice en el verso anterior, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. Prácticamente aquí habla acerca del resumen que yo les he dicho, pero sobre todo que este rey fue hallado falto de peso. Y eso me hace recordar que todos nosotros nos tenemos que presentar delante de Cristo en el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos y por lo que no hicimos. O sea que da a entender que hay obras incompletas. Que nosotros podemos decir, Señor, ¿cuáles son las obras que no he hecho o por las cuales yo nací para un propósito? Y eso, pues, sabes que, y esto lo he enseñado en varios discipulados, que todos nacimos con un propósito al venir a esta tierra. Claro, David lo escribió, Pablo lo escribió, que todos nacimos para buenas obras y que todos tenemos un propósito. Por es más, hay un libro que se llama el libro de las obras, como que Dios tiene un libro y escribió ahí las obras por las cuales al nacer nosotros tenemos que completar. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a completar el propósito de nuestro nacimiento. Jeremías, por ejemplo, él nació y él dice en el capítulo 1, de los primeros versos, que él dice, a ti te he traído por profeta para las naciones. Para eso has nacido. Entonces él desde su nacimiento ya fue destinado a hacer una obra de profeta. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, verso 2, habla acerca de que hay una sanción para el que no completa el propósito de su nacimiento. Yo no creo que se vaya al infierno, pero hay algún tipo de sanción. Dice de esta manera, léalo conmigo. Apocalipsis 3, capítulo 2. Ponte en vela. Es otra cualidad de los que Dios anda buscando cuando Él venga, a los que están velando. Y afirma las cosas que quedan. Estaban a punto de morir porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. O sea que estaban incompletas. Obras incompletas. Señor amado, despierta en nosotros el sentir para hallar las obras que tenemos que completar. Bueno, pero así como Dios nos quiere ver completos, me vino a la mente, y por eso traje este otro verso, que Dios nos quiere encontrar llenos. Si algo no está lleno, pues obviamente o está medio lleno o medio vacío, llamémosle, o 3/4 o 1/4. Bueno, entonces Él nos quiere llenos, no nos quiere incompletos. Por ejemplo, Él nos quiere llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hay un discipulado acerca de las diferentes llenuras? Por ejemplo, tenemos que estar llenos de la paz, llenos del amor, llenos de dominio propio. O sea que, ¿puede haber un dominio propio incompleto? Claro que sí. Tenemos que estar llenos del conocimiento de Él. Bueno, lea conmigo y vamos a leer este otro verso porque habla de algunas llenuras. Dice de esta manera. Colosenses capítulo 1, verso 9. Léalo ahí conmigo. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea que aquí, epignosis, la llenura completa, habla acerca de sabiduría y espiritual, la llenura de su conocimiento. Epignosis es llenura del conocimiento, pero aquí habla en sabiduría. Señor amado, que podamos conocer qué, o sea, uno dirá, completo en qué, llenura del conocimiento en qué. Bueno, el Padre le aplace a aquel que le quiera conocer en su totalidad. Esto es como el ejemplo que hemos dado de que la madurez espiritual como que va desarrollándose en diferentes etapas. Empieza como, por ejemplo, cuando habla de nosotros tenemos que alimentar el espíritu, alma y cuerpo. Bueno, si nosotros llenamos el espíritu ministra el alma y el cuerpo es ministrado. Al entrar al lugar santísimo hay que entrar por un atrio y por un lugar santo previamente. Para poder llegar a ser soldados, y ese es el verso que vamos a ver posteriormente, hay que llegar a ser como sembradores y después atletas. Y esto me lleva a pensar en este otro concepto que habla de cómo podemos nosotros estar llenos continuamente. Bueno, veamos ahorita este otro concepto que habla que Dios busca como al inocente. ¿Qué es eso del inocente? ¿Verdad? Bueno, cuando yo veo esta definición, que alguien vive en inocencia, ¿sabe? Pareciera como al niño. ¿Cuál es la cualidad del niño? ¿Por qué Dios dice, dejen que los niños se acerquen a mí? Y hay de aquel que no se convierte como un niño. ¿Cuál es una característica del niño? Su inocencia, su sencillez, su credibilidad en un padre o su confianza total en un padre. Bueno, aquí encontramos en Daniel 6:22 una cualidad con relación a la vida de él. Y dice que cuando él fue depositado o fue tirado, porque fue tirado a una cisterna gigantesca, era una cueva interna de leones, el Señor lo libró y dice que él declaró o él expresó esto ante el rey y él le dijo, mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno. ¿Por qué? Porque fui hallado inocente ante el Padre. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Esto de sentirse inocentes, me viene a la mente que todo mundo debemos de sentir que tenemos que tener esa inocencia para poder creer inclusive, para poder confiar en todo sentido. Y poder decir, Señor, ante cualquier declaración del enemigo, yo soy inocente en todo sentido. Imagínese que cuando todos hemos oído, o bueno, si usted no ha oído, la historia de Job. Job era una persona que en determinado momento él tenía riqueza, estaba lleno de hijos, tenía la admiración de su esposa, incluso tenía una posición en el lugar donde él habitaba, o en la ciudad donde él habitaba, o ese pueblo. Pero dice que de repente él perdió en un día su riqueza, sus hijos, la admiración de su mujer. Es más, su mujer le dijo, muérete y maldice a Dios. Y después sus amigos le llegaron a acusar. Y lo más importante es que perdió su salud. Y él no se lo explicaba. No se lo explicaba por qué Dios había permitido esto. Y él decía de esto, mira, tan lindo porque no hay como aquel que sabiendo que está pasando una prueba, pues si uno ha hecho algo indebido, dice, Señor, me voy a poner a cuentas, ayúdame a ser mejor. Pero en este caso, Job dijo de esta manera, porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho.
¿He de mentir respecto a mi derecho? Mi herida es incurable, sin haber yo cometido transgresión. Mire, mi herida es incurable. Yo pienso que ¿cuál podría ser el dolor de Job? Pues, bueno, él de por sí tenía una herida en su cuerpo, unas llagas que él tenía que estar sobre ceniza y sobándose con pedazos de barro para rascarse ese escozor. Pero yo creo que ¿qué es lo que más dolerá? No dolerá más el sentimiento de saber, yo he sido inocente, no he cometido transgresión para que me pase esto. Pero él logró pasar la prueba porque dice la Escritura que al final de sus días o al final de su prueba, él dijo, ahora de oídas te había oído, oh Dios, mas ahora mis ojos te ven. Antes yo creía que era un buen religioso. Antes yo creía que era una persona muy devota, pero ahí me di cuenta que de oídas te había oído. Pero ahora que veo cómo tú atiendes al que confía en ti, al que te busca, Señor amado, puedo decir que tú eres un buen padre. Y eso también me hace recordar que el otro inocente que también pasó la prueba más dolorosa, recibió él por nuestras transgresiones, él fue transgredido, él recibió golpes, él fue menospreciado y él fue vituperado. ¿Y sabe de quién estoy hablando? Por supuesto, de nuestro amado Señor Jesucristo, que él fue golpeado en todo y fue probado en todo. Mire cómo dice este verso, Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, como dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro debe decir ahí. Señor amado, que tú, que eras inocente, que dice que Él llegó como cordero sin mancha, pero mire, sin decir nada, mudo al matadero. Padre mío, que podamos nosotros acercarnos a esa condición de Jesucristo. Que aunque recibamos pruebas, que seamos probados por fuego o por angustia, por cualquier cosa. Si nuestra confianza está en Dios, solo podamos decirle, Señor, en ti confío. No hay otra, solo en ti confío. Bendito sea mi Padre. Bueno, vamos a ver otra cualidad de los que Él busca en esta oportunidad, ¿verdad? Aquí estábamos viendo, pues que el Señor anda deseoso de buscar a personas, pues, con estas cualidades, ¿verdad? Aquí es al que le cree. Al que le cree. ¿Sabe qué pienso yo? Que Dios anda buscando a aquel que tiene un poquito de fe. Y dice, aunque ese poquito de fe me sirve, porque has aprendido a confiar en mí. Que tenga fe. Mire cómo dice Juan, capítulo 9, 35 y 38. Dice de esta manera. Oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es.
Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Bueno, aquí habla, pues obviamente, con uno de los que fue sano y fue expulsado del templo por glorificar el nombre de Dios. Y hemos hablado varias veces de que no es solo, lo importante no es solo recibir una sanidad física, sino recibir una sanidad del alma o espiritual, que es la vida eterna. Hay muchos versos que hablan acerca de la importancia de creer, porque habla de la fe. Hay muchos versos que hablan de que al que cree todo le es posible. Hay muchos versos que hablan acerca de que al que pone su fe porque en Cristo Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Al que cree, ¿qué hace? Termina confesando. Al que cree realmente muestra que realmente su convicción es en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que anda buscando Dios. Personas que crean en todo sentido. Como dice Marcos, capítulo 9, 23 al 24. Y aquí es un padre que tiene a su hijo, que él lo llevó ante los discípulos, no lo lograron reprender, no lograron liberarlo. Entonces viene Jesús y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero ¿de qué generación estaba hablando? Yo creo que hablaba de la incredulidad. Por eso él le dice al Padre, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Tú dirás, ay Dios, ¿cómo poder saber si creo o no? Bueno, mira, la vida espiritual, la vida del creyente, es una vida de luchas, de confrontaciones. Es una vida inclusive, de pensamientos. Más ahora que con cualquier plataforma en tu celular, en una tableta, en la televisión, uno puede hallar un sinnúmero de voces, de personas hablando. Y hay algunas que pueden modificar tu fe, pueden hacerte cambiar, pero el anhelo de hoy es decirte, al que cree todo le es posible. Es más, dice la Escritura que nosotros que hemos creído, nos dio esa oportunidad de ser injertados en la vid original. ¿A qué se refiere? Bueno, la vid original, o llamémoslo así, la higuera, es Israel. Y nosotros como Israel espiritual fuimos injertados para recibir las mismas promesas que ellos recibieron. Bueno, mire cómo dice Romanos capítulo 11, 23 y 24. Dice de esta manera. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, aquí le está tirando no solo a los hebreos, pero me está hablando también a muchos que dejaron de creer. Que si ellos creen, tenga por seguro que Dios los tomará en cuenta nuevamente. Bueno, entonces, hoy hemos estado viendo varias cualidades, ¿verdad? Vamos a ver. Hemos estado viendo que aquel que es incompleto, al inocente y al que le cree. Y ahorita pues vamos a ver otra más, que es al que es místico. Miremos esta otra y dice de esta manera. Aquí lo tengo. Vaya. En Deuteronomio 18 dice de esta manera. No sea hallado aquel que, si Dios se encuentra y lo hay haciendo esto, le va a ir mal. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. O sea, miren, así como Dios anda buscando cualidades buenas, si Dios encuentra a alguien haciendo cosas que no son correctas, pues obviamente puede ser reprobado, rechazado, pero lo más triste es avergonzado. Pero aquí habla muy claro que Dios para él es abominación aquellos que hacen el misticismo o el ocultismo, la adivinación, hechicería, agorero, medium, el que consulte a muertos. Realmente a Dios no le agrada en nada ese tipo de conducta. ¿Por qué? Uno dirá, ¿pero qué tiene de malo? Porque incluso Saúl consultó a una medium y dice que vino Samuel y le habló. Bueno, Dios lo permitió, pero Saúl va a ser condenado por eso. O ya pasó su proceso de purificación, porque él de alguna manera tuvo temor de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto del misticismo o el ocultismo? Porque esto va asociado con demonios e espíritus inmundos. Porque no es que el diablo tenga poder para poder hacer algo nuevo, no. El único poder para crear es el Padre. Pero esto lo que puede hacer es fantasioso. Y él, como conoce los tiempos, él puede saber inclusive el pasado de muchos e inclusive discernir, adivinar el futuro. Porque él es imitador por excelencia. Pero cuando uno empieza a poner su confianza en estas artes, llamémosle ocultas, ¿qué es lo que sucede? Uno pierde la confianza en el Dios Todopoderoso. Uno pierde ya la confianza en el que da la vida, en el que está gobernando en todo. Y el Señor de alguna manera decía, Él sentenciaba fuerte al que buscaba este tipo de creencias. ¿Sabes qué? Es triste, pero Salomón, él es el padre de algunos movimientos como Rosacruces, el de los, sectas terribles. Sectas. ¿Por qué? Porque él fue el que en su sabiduría dice que él abrió y trajo el conocimiento de ciertas ciencias ocultas. Por eso es que se desvió y terminó recibiendo la adoración de muchos idólatras o muchos templos idólatras en su reinado, ¿verdad? Terrible lo que él hizo. Bueno, y Pablo también condenó esto cuando él le hablaba a los de Corinto, cuando él le decía que pues nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar ese templo, cuidar de lo que comemos, porque hay ciertas comidas que han sido presentadas a ciertos ídolos. Y él decía, tengan cuidado con eso. Léalo conmigo en 1 Corintios 10, 20 al 21. Dice así, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. Aquí ata que el misticismo está atado a los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto es terrible, porque el creyente que habiendo recibido la comunión, el cuerpo de Cristo, recibe otro tipo de comuniones al consultar, al ir. Y usted dirá, no, yo no voy con brujos, porque uno pensará en esos brujos como Aniceto, ¿verdad? O Hermelinda, Linda, que eran historias cómicas. Pero uno dirá, no, yo no voy con el brujo que anda ahí con amuletos. No, pero uno puede ir, por ejemplo, con filósofos. Puede ir con conferencistas
que hablan sobre la vida, que inclusive hacen oraciones o conjuros. Prácticamente, ¿quién lo respalda? Y el riesgo de todos estos es que muchos de estos están respaldados por demonios, por espíritus inmundos. Ay, usted está muy religioso. No, yo lo que quiero hacer es, mejor cuídate para evitar. Es mejor resiste al diablo y él se alejará de vosotros, dice la Escritura. Bueno, ya estamos por terminar hoy nuestra última cualidad de lo que Dios busca. Y dice la Escritura que Dios busca a aquellos que han de ser justificados. Mire cómo dice este verso, Gálatas 2:17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. En otras palabras, aquí lo que dice es, el Señor anda buscando pecadores. Y al pecador Él quiere presentarle la salvación. Si tú que me has escuchado y tú no estás convencido si Cristo es tu Señor y Salvador, yo te pido hoy, al final vamos a hacer una oración entregándole nuestra vida a Jesucristo. Es más, hagámoslo ahorita de una vez. Si tú tienes duda de esto, solo repite conmigo esta oración y di conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven a mí. Cree que con esta oración el Señor puede darte la salvación. Nosotros hemos sido salvos por gracia, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Dice que Él derramó su sangre para perdón de pecado. Y aquel que le confiesa y se arrepiente, Él tiene acceso al Padre y el Padre viene y lo haya perdonado. Señor amado, hoy te damos gracias porque estamos finalizando este discipulado hermoso y queremos pedirte, Señor, que tú nos encuentres velando, despiertos, vestidos de tu cubierta, con un corazón agradecido. Padre mío, que seamos hallados en paz, sin mancha, irreprensibles, Señor. Que seamos hallados no mercaderes, Señor, del Evangelio. Y en todo sentido, Señor, que seamos hallados completos en ti. Señor, que seamos hallados, Padre, creyendo en ti, teniendo fe, creyendo en ti. Y no místicos, y sobre todo justificados por tu sangre preciosa. Padre, yo bendigo a todo aquel que me escuchó, bendigo su vida y desde ya te pido que lo hagas, que sea bendecido en todo lo que haga. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta serie. Seas bendecido. Bendiciones.